Bien, estamos de vuelta en edición nocturna. Estamos hablando de la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura y la misión que tiene de nombrar los nuevos jueces o ratificar algunos que forman parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Se puede decir que algunos porque hay dos que han declinado. Que han declinado, eso es tan vacante. Sí, sí, es el caso de Edgar Hernández y del propio presidente de la Suprema, Mariano Germán Mejía. Yo prefiero creer en la alternabilidad. Yo suscribo el que se den cambios profundos. Creo que ese es el sentido de la carrera judicial, personas que tienen ya una vida ahí. Viaggi Lama, por ejemplo, que es un abogado con toda la preparación, un juez, toda una vida, yo creo que merece el tema también el tema de género también que se considere, y creo que hay muchas personas que deben ser objeto de una oportunidad, magistrado muy preparado, Rafael Vázquez Goico también, que es otro juez con una preparación extraordinaria. Creo que debe haber esa movilidad para que esa cantera de personas pues preparadas pues vayan a esos espacios, sí, más aún. Entonces usted opina que debe ser remodelado. Yo entiendo que sí, pero más aún no solo remodelada, yo diría que hasta ampliada, porque la gran negación que tenemos aquí del acceso a la justicia como derecho fundamental es esa espantosa mora que a la hora de nosotros verificarlas, este proceso de evaluación que por demás decía que es el primero en la historia, fue lo que llevó a que los jueces en un tiempo récord, por eso yo creo que la experiencia es que hagamos paulatinamente y de manera sostenida el tema de las evaluaciones, es que ha llevado que jueces de Suprema Corte de Justicia en los últimos 3 meses posiblemente presenten un desempeño mayor que el que han tenido en el resto de su periodo completo de 7 años. Y yo creo que siendo ese el gran lastre, el gran problema de que justicia tardida no es justicia, y de negación de ese derecho fundamental, lo que se debiera considerar es ampliar la Suprema Corte de Justicia, para lo que no habría que modificar la Constitución, y en vez de ser 17, como son en la actualidad, con unas 3 cámaras, que se adicione una cámara más que pudiera tener una especie, si se quiere, de especialización genérica o plenitud de jurisdicción, para darle un nombre, donde se pueda entonces ir segmentando de toda la carga extraordinaria que tienen las demás cámaras, y se le vaya pasando entonces ese trabajo, o se le vaya apoderando de ese trabajo, y tengamos mayor movilidad. Ahora, yo creo que eso debería considerarse. La Suprema Corte Federal de los Estados Unidos tiene 7 miembros. Pero yo creo que eso dejaría de ser especial la Suprema, hermano Trajano, y dejaría de ser interesante ser juez supremo. Es que no es un tema de... Bueno, es que no es un tema de interés de que sea interesante el ser o no magistrado, es de que funcione la justicia. No. Es el poder del Estado, equilibrio de cualquier espacio democrático, señores. Es que no se está administrando justicia. Imagínese usted un contrato de alquiler, una casa que tú hayas demandado, que esté varado, que esté entrampado 10, 12 años. ¿Cuál es la suerte de eso? Entonces, por eso es que aquí la justicia hay tantos inconvenientes y tienen que tomarla por sus manos. Bueno, pero precisamente... 15, 20 años dura. Precisamente entonces resolver la eso evaluación... no es que sea interesante, no es que sea positivo. La evaluación tiene que incursionar en el tema de rendimiento, ¿no? Hay que eficientizar, evidentemente. Pero que sí. la eficientización, la modernización, la digitalización requieren recursos. Y siempre le exigimos mucho a los jueces y al Poder Judicial. Pero no escucho a nadie reclamar cuando en el presupuesto nacional no se dan las partidas que por ley corresponde a la si se hiciera, quien se forja una opinión sobre lo que está ocurriendo en el Consejo Nacional de la Magistratura, parecería inclinado a creer que la doctora Miriam Germán Brito sería nuevamente ratificada como miembro por la ola de opiniones a su favor que han estado publicando los medios desde que se intentó evaluarla en la primera sesión del Consejo. Se intentó, no se logró. Es que yo Por eso digo, se intentó evaluar, porque realmente si no respondió a la pregunta, ateniéndome a lo que usted ha dicho, realmente la evaluación no se dio. El problema es que no es por clamor popular, no es una elección popular. Ni ha sido la tradición, ni es el tema mediático. Si es por sonar, lo que suenan, pues casi yo diría que le va peor en estos procesos. Sí, regularmente ha sido así. Incluso cuando se pasa como en La Guardia, se suena un nombre, dice, ese está bajeado, ya se no va. Desde que dicen, fulano de tal va a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia, descártelo, que muy probablemente eso no ocurra. Ahora bien... Y muy lamentable que el componente mediático tenga ese peso. Yo creo que deben ser criterios objetivos, al margen de lo que diga uno y otro, lo que debe primar, y creo que es en lo que estamos avanzando, y ojalá que sea lo que en algún momento concretemos. Yo creo que el tema de escogencia, respecto a ese punto focal, ese elemento específico,
se ha politizado mucho. O sea, porque el PRM, por ejemplo, el PRM fue el que mayor violación produjo a los reglamentos. Cuando, nadie dice nada de eso. Cuando la propuso como presidente sin Ratificar iniciar el proceso de evaluación. Desde luego, un proceso de selección de jueces de alta corte es un acto político en cualquier parte del mundo. Sí, pero yo no estoy diciendo que no sea política. Yo estoy diciendo que violaron los reglamentos porque dentro de la escogencia, cualquiera que sea, incluso como juez, póngalo en cualquier tribunal, desde que usted deja de ser imparcial o emitir una opinión y emite una opinión que a los jueces le está vedado, o ser parcial también le está vedado, manifestar adhesión. Bueno, justamente de lo que se trata la discusión con respecto a la magistrada es porque sancionó un proceso donde tenía una persona que afectivamente le era cercana. Entonces eso está vedado, eso está prohibido por el 78.8 del Código Procesal Penal y por todos los sistemas de apartamientos de juez que hay. Entonces, desde que el PRM manifiesta, yo quiero que la ratifiquen y que la lleven a presidente de la Suprema Corte de Justicia. Sin antes evaluar a los 76 personas que... Claro, y digo PRM porque en esa reunión donde se produjo, habían dos representantes de esa organización política y consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura que hicieron causa común con ese pedimento. Incluso uno sirvió de vocero para hacer la solicitud. Quiere decir que aquí, de forma irresponsable, y hay que decirlo así, se habla de violación de los reglamentos. Si algo no hizo el magistrado Procurador General de la República en su condición de miembro del Consejo Nacional de la Magistratura fue violar reglamentos. Todo el mundo le dirá que lo violó, pero nadie le va a saber decir en qué. Incluso después que no encuentran la forma de encuadrar su accionar en los reglamentos 1.19 y 1.17, le dicen, no, lo que se violó fue el debido proceso de ley. Entonces usted va al 69 de la Constitución de la República, busca los 9 numerales, porque el 10º es un numeral que habla de que eso que dijo anterior, o sea, los 9 anteriores, han de cumplirse en la esfera del derecho administrativo. Entonces usted busca esos 9 numerales, los lee y no ve en qué se puede definir una afectación del debido proceso en el accionar del magistrado Procurador General de la República. No lo hubo. Pero sí, cuando usted quiera buscar violación a la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura y violaciones a los reglamentos, lo ve fácil en esos dos accionales que le he dicho. Primero, no responder y segundo, mostrar una parcialidad. Esa no es la opinión de muchos abogados que se han pronunciado en el sentido de que hubo sí afectación del debido proceso. Bueno, lo que pasa es que aquí se mueven muchos intereses. Yo creo que estamos haciendo un ejercicio honesto aquí, hablando con artículos, porque le dicen, mire, se violó el 26, fue lo primero que se dijo. Pero cuando usted busca el 26, dice que eso es una prerrogativa ciudadana. Sí, han habido opiniones encontradas, pero yo soy de lo que me inscribe de que el Procurador General de la República hizo, en su condición de consejero, hizo su labor, y lo más positivo de todo esto es que, tal vez para dar satisfacción en el orden mediático, pues expresó una disculpa que más aún le pone, si se quiere, un cierre a ese tema, pero que deja una estela muy positiva porque sirve para empezar a comprender cuáles son las funciones de este gran órgano constitucional que se llama Consejo Nacional de la Magistratura y que de forma concurrente se reúne a todo esto. Yo creo que eso es positivo, el que hayamos ido sentando las bases de la necesidad no solamente de un reglamento, sino de una ley que contemple todos estos aspectos, que no necesariamente tengan que ser objeto de discusión, aun cuando estamos en la esfera del neoconstitucionalismo, en donde 2 más 2 no son 4, y donde vamos a ver siempre una especie de torre de Babel de un lado y de otro, donde se estén haciendo planteamientos a partir de los intereses también. Claro. ¿Por qué no? Esa es una gran expresión de todo este proceso, pero yo creo que eso es lo positivo, que eso nos sirve para llevar un rango un poco más de clarividencia sobre todo esta discusión por demás democrática que se ha venido verificando con este tema. Es democrática y, como bien decía el doctor, es un acto político. Pero cuando nosotros ponemos la justicia en combinación con intereses políticos particulares, no tenemos política real, pero mucho menos tenemos justicia. La justicia debe ser un contrapeso real para el accionar de todos los otros órganos del Estado y poner esa responsabilidad en manos de personas con imparcialidad, ética suficiente, debe ser el objetivo de este Consejo Nacional de la Magistratura. Si usted se preguntara, ¿de dónde deviene la importancia de esa incursión en la vida personal y en la honra de los evaluados?
¿Por qué eso, según mi visión de la problemática, si se puede considerar tal, de dónde nace la importancia de eso? Mire, la Constitución establece que los jueces a evaluar automáticamente, oiga, prácticamente automáticamente son ratificados. No son elegidos por 7 años, son elegidos por 14. Eso establece la Constitución. Y que para usted oponerse a esa ratificación, o sea, el Consejo tiene que decir, fundamentar las razones por las que se opone a que esa persona continúe. La obligación de motivar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que usted no solamente tiene que hurgar por la importancia de lo que significa esa evaluación. Usted no tiene que hurgar en la familia y en la honra y en la vida de esa persona. Usted tiene que desnudarlo para saber que en un asunto macro, en términos de importancia para la vida institucional de una nación, sí está escogiendo a las personas idóneas. La necesidad de hacer eso, y se hace en todos los países del mundo, sobre todo en Estados Unidos. Yo recuerdo el caso de Clarence Thomas. Sí, en Estados Unidos es peor. Sí, que una mujer había dicho que lo había acosado y todo eso. Entonces yo creo, sí, Anita, que hacían qué sé yo cuántos años de acoso sexual. Pero ¿qué es lo que ocurre? Debe haber un régimen de consecuencias. Y el régimen de consecuencias es, bueno, yo creo que el señor Trajano, yo creo que el señor Hopperman y usted también han tenido una estela que le precede, promisoria. Yo lo creo. Ahora pero bien, si ustedes hicieron algo por ahí y después quieren ser jueces de la Suprema Corte de Justicia, No se presenten. no se presente. bien, si, caballeros, si ustedes me lo permiten, tenemos que hacer otra pausa, regresamos después de ella.